Hola a todos y todas, bien llegados a otro capítulo de Tendencias Nakai. Güey, estamos en el entrego y vamos a entrugallos a la gente si tiene alguna manía rara o es supersticioso. ¿E quién tama? Tendencias Nakai. A la preguntina y la siguiente, ¿usted tiene alguna manía rara? Yo no. ¿Usted no tiene manías? No, ¿Y es supersticioso? tampoco. Bueno, entonces, ¿y muy raro usted, no? No, yo raro porque soy cachondo. Yo justamente, porque supersticioso en qué. Hombre, por si por ejemplo tiene miedo a los gatos negros, los esquiva. No, los gatos negros, yo que estuve en el extranjero, decime que si pillabais a un gato negro tenéis 7 años de mala suerte. Y si lo pillabais blanco, que tenéis 7 años de buena. Digo, pillamos uno blanco y ya está, quítasenos la mala suerte. No. Bueno, usted ya es un señor muy curtido, ¿eh? Claro. No tiene sentido que pregunte. No lo sé, claro. Y así que manías tampoco, ¿eh? No. O sea, usted no ronca. A roncar. ¿Y una manía eso qué? Sí, no, roncar. Oye, hay pocos que no ronquen. Ya, eso, y es verdad, sí. Hay pocos que roncar sí. Yo, según me decía la mujer, que ahora me murió la provina, que roncaba. No ronco, soplo. Como debo respirar mal, que tuve en la mina muchos años, yo soplo y dicen que es peor que roncar porque estoy con ventilador. Sí, la verdad que sí, parece un tren. Eso Sí. de la mina, usted. Sí. La manía de este paisano es roncar como un tren de la mina. Así hacía. Bueno, nadie es perfecto, ¿no? Hasta luego. Pues ves en la tele, o sea, en el ordenador, en internet. No lo deje. Hasta luego. La pregunta ya es una pregunta muy sencilla, que si tiene alguna manía rara. No, a ver, una manía, ya supersticiosa. Ah, eso sí. Sí. ¿Y qué fai para eso? Por ejemplo, pasaría por debajo de una escalera. Pues sí. Sí. Sí, como si en eso no. Como superstición en eso. Pues mira, cuando te manden por el Facebook cosas que a de lo mejor compartir y de eso. compartir y eso, entonces Sí. eso no me gusta. No me gusta. ¿Y no tiene miedo de que a lo mejor pase algo por no Mm. compartirlo? No, No. pero es que tampoco lo leo porque no me gusta. Yo cuando dicen hay que compartirlo porque si no tienes mala suerte. Sí, a mí se da a mí miedo. eso no me da, sí, pues por lo tanto no lo leo. Entonces yo cuando veo una cosa se desborro y fuera, no me gusta que me lo manden ni nada No, a de mí eso. tampoco. Vale, pues gracias. De nada, Hasta luego. Adiós, cosa guapa. Qué guapo y es. ¿Y esa manía o superstición de no pasar por debajo de una escalera? No, eso es todo mentira. Yo no en supersticiones, hechicerías y todo ese tipo de cosas no creo nada. ¿Y lo de derramar sal tampoco? Derramar, menos todavía, romper un cristal, sí. un espejo, que tienes mala suerte, lo del cristal, lo de la sal, sí, eso era muy socorrido antiguamente. Cuando se te caía sal, pues decía, Megui, ya esto ya no va a salir bien lo que estamos haciendo, sí. Pero no tiene ninguna manía, está seguro, ¿eh? A 100%, ¿eh? Segurísimo. Bueno, pues muchas gracias. A vosotros. No, aquí en el entrego son bastante normalinos, no hay nada de especial, porque yo vi por la televisión a una niña que tenía la adicción de comer de trexente. ¿Y vosotros qué? ¿Faríais alguna vez el comer de trexente? Comentailo. Podéis comentar debajo del vídeo. Vecino, chao.